Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir en nuestro estudio de la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Así que en nuestro estudio bíblico de congregación, lo que veremos es lo que corresponde para esta semana del 4 al 10 de diciembre. Empezamos un nuevo capítulo, así que nos ubicamos en la página 21. Tenemos el capítulo 3, el título Se llenaron de Espíritu Santo. Lo que veremos son los efectos del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Lo que se va a analizar está basado en lo que sucedió en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 47. Veremos los 3 primeros párrafos y algunos recuadros de varias páginas. Empecemos entonces revisando el párrafo 1. Describa el ambiente que había en la fiesta de Pentecostés. Ese día había mucha actividad y movimiento debido a que están repletas las calles de extranjeros que vienen de lugares muy lejanos. Todos han llegado a Jerusalén, que es el centro del judaísmo, y se celebra la parte principal de la fiesta. En el templo se ve el humo del altar, y los levitas se los oye cantando los salmos 113 a 118, conocidos como el Ayel. Esta es una canción donde algunos cantaban una parte y otros cantaban otra sección, como que era contestación de los primeros. Esta es la llamada fiesta del Pentecostés, o de los primeros frutos maduros. Esta fiesta, que se celebraba cada año, era el final de la cosecha de la cebada y el principio de la del trigo. La pregunta del párrafo 2. ¿Qué suceso sorprendente ocurrió en el Pentecostés del año 33 de nuestra era? Sería bueno si revisamos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 6, lo que sucedió para tener una idea de la contestación. El texto dice: Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que, cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Ya con esto tenemos una idea de cómo podemos contestar. Decía la pregunta 2, ¿qué suceso sorprendente ocurrió en el Pentecostés del año 33 de nuestra era? Bueno, según una descripción, eran las 9 de la mañana. Y según el relato, se oye un ruido desde el cielo como una fuerte ráfaga de viento, y llena la casa donde están reunidos 120 discípulos de Jesús. Y de manera milagrosa, aparece algo similar a lenguas de fuego que se ubican una sobre cada uno de ellos. La nota que tenemos en este párrafo dice: notemos que la Biblia dice que vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego. Esto indica que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre cada discípulo, se veía como fuego, pero no era fuego de verdad. Pues bien, cuando se llenan de ese Espíritu Santo, comienzan a hablar en otros idiomas. Al escucharlos, los extranjeros quedan asombrados porque hablan en su propio idioma, así que podían entenderlo. De manera milagrosa empezaron a hablar distintos idiomas. Veamos el párrafo 3, la parte A. ¿Por qué fue el Pentecostés del año 33 un acontecimiento histórico en la adoración pura? Porque al derramarse ese Espíritu Santo era el momento de inicio de la fundación del Israel espiritual, la congregación de cristianos ungidos. En Gálatas 6:16 se habla de ese Israel de Dios.
La parte B. ¿De qué manera usó Pedro una de las llaves del reino en Pentecostés? En Mateo 16, versículos 18 y 19, Jesús dijo que se le daría a Pedro las llaves del reino de los cielos. Eran 3. La primera la utilizó aquí, predicando a la multitud de judíos y prosélitos que fueron ungidos con espíritu, convirtiéndolos en miembros del Israel espiritual y por lo tanto tendrían la esperanza de llegar a ser gobernantes y sacerdotes en el reino mesiánico. La segunda llave se usaría a favor de los samaritanos y la tercera a los gentiles. Ahora debemos revisar algunos recuadros. Empezamos en la página 23 con el título Roma, la capital del imperio. Esto nos va a ayudar a tener una idea de dónde estaban distribuidos los judíos que vinieron hacia Jerusalén. Cuando tuvieron lugar los relatos de Hechos, Roma tenía aproximadamente 1 millón de habitantes, personas de muchísimas culturas, razas, idiomas y religiones. Tenía un excelente sistema de carreteras y rutas comerciales mediante los barcos, por eso era relativamente fácil llegar a esa ciudad. Aunque había mucho lujo y construcción de edificios imponentes que hasta ahora existen, la mayoría de la población era pobre y vivía de la ayuda del gobierno. Según la historia se cuenta que casi la mitad de la población eran esclavos o niños que habían sido vendidos o abandonados y prisioneros de guerra. En la página 25 tenemos el recuadro La presencia judía en Mesopotamia y Egipto. Se menciona en el recuadro que en estos lugares vivían decenas de miles de judíos que a través de los años habían sido llevados cautivos y otros eran descendientes de esas personas. Mientras que en Egipto llegaron a vivir hasta 1 millón de israelitas. Hasta Jeremías les dirigió en su época un mensaje a los judíos que vivían en ese sector. Avanzamos a la página 26, el recuadro Cristianos en el Ponto. Este era un distrito del norte de Asia Menor. En nuestro libro tenemos en la página 21 un mapa y ahí nos podemos ubicar en el centro de este mapa, en la parte norte, ahí dice Ponto, justo abajo de donde dice Mar Negro. Se indica aquí que el apóstol Pedro escribió su primera carta a estos creyentes quienes habían sufrido ataques y persecución. Y según la historia dice que tiempo después esta persecución se intensificó a tal punto que podían ser ejecutados si se negaban a renunciar a creer en Cristo o negar a Cristo. Y en la página 27 tenemos el recuadro ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran personas de otros países, pero que se habían convertido al judaísmo. Para hacerlo, debían aceptar al Dios de Israel, a Jehová, y también la ley mosaica, y abandonar la adoración a dioses falsos. Y si eran varones, tenían que verse circuncidados. Así, queridos hermanos, ahí tenemos un breve resumen de lo que vamos a repasar en nuestro estudio bíblico de congregación de esta semana del 4 al 10 de diciembre. El propósito es poder prepararnos para comentar en la reunión de entre semana, participar y siempre prestar atención también a los comentarios de nuestros hermanos. Queremos disfrutar de esta reunión del libro Testimonio Completo y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.